Y otra vez, nuestra pasión es la iglesia local porque es la novia de Cristo. Y aquí hay un principio que quiero dejarles antes de entrar al pasaje en Josué, y el principio es este: cuando el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, va rumbo a Damasco y se le aparece esa luz repentina, que realmente es Cristo el resucitado, ¿verdad? La gloria que decimos, la gloria, Shekinah se dice, Shekinah gloria, la gloria de Dios se aparece, que es la presencia de Cristo, que es Cristo resucitado. Y la primera pregunta que le hace, ¿alguien recuerda? Ahí en Romanos, en Hechos capítulo 9, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué es el punto? El concepto es de oneness, decimos, de uno solo, porque la respuesta de Saulo es: yo no te persigo a ti, yo persigo a quién, yo persigo a la iglesia. Y Cristo está diciendo: my point exactly. ¿Por qué? Porque la iglesia y yo somos, ¿qué cosa? Somos uno, ese es el punto. Entonces, para los que estamos casados, eso lo entendemos completamente, ¿no es cierto? Porque si quieren conocer mi ira, adivinen qué, traten de tocar a mi esposa, ¿verdad? Y lo interesante de la ira que van a conocer de mí, esto es lo interesante, porque aquí está el both end of the conversation. Es lo que en la palabra de Dios encontramos paradojas, que parecen ser contradictorios, pero realmente son las dos a la vez. La ira que van a conocer de mí como esposo, si alguien trata de tocar a mi esposa, es porque la amo. Entonces, el amor produce ira. Y menciono esto porque hoy en día hay mucha predicación que escogen uno u otro. O hablan del Dios de amor, que todos van a ir al cielo, que es universalismo, sin mencionar la ira de Dios. Y otros es la cuestión pura ira y no amor. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál de los dos es? Y la respuesta es yes. La respuesta es sí, son los dos. Entonces, todo esto lo menciono por la cuestión de otra vez, de esa pregunta que le hace el Señor a Saulo: ¿por qué me persigues? Porque la iglesia y yo somos, entonces, como pastores, como varones, como padres, como hijos, como abuelos, amamos la iglesia no ideal, la iglesia real, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como iglesia todo lo que obtienen es un pastor no ideal, pero un pastor ¿qué? Real, ¿verdad? Entonces, iglesias que no tienen pastor, y no sé si esta mañana haya iglesias sin pastores, pero sé que East Texas no es la excepción. Yo sé que por donde quiera estamos batallando con pastores, pero la realidad es que yo siempre le digo a las iglesias y a los pastores que todo lo que tienen para escoger son pastores reales, no pastores ideales. Pero como pastores, todo lo que tenemos para servir son iglesias, ¿qué cosa? Reales, no iglesias. Lo ideal va a ser un día, ¿no es cierto?, cuando Él venga por segunda vez. Entonces la pregunta es: ¿qué hacemos in between? ¿Qué hacemos mientras estamos aquí? Hacemos lo que hicimos al principio. ¿Qué es lo que hicimos al principio? Pusimos nuestra confianza ¿en quién? Sí, aquí está el punto. Ponemos nuestra confianza en la confiabilidad de Cristo. No ponemos nuestra confianza en nuestra confianza. Aquí el punto no es creer por creer. Es importante creer, ¿verdad? Pero creemos ¿en qué cosa? En su credibilidad. ¿Confiamos en qué? En su confiabilidad. Entonces el punto es el objeto de nuestra fe, el objeto de lo que estamos haciendo. Es un placer verles. Abran su Biblia, por favor, palabra de Dios. Vamos al libro de Josué, porque es el versículo que tenemos como parte de ello. Todo lo que acabo de mencionar es gratis, por eso no les iba a cobrar, es la introducción o parte de la introducción. Pero tenemos un PowerPoint. Are we ready, guys? Ok, tenemos en sus dispositivos deben de tener ya sea un Android o tienen un iPhone, cualquiera de los dos, es lo que tienen, son las únicas opciones. Y cuando digo Android o iPhone, se ven de esta manera. Es uno de esos dos que están ahí. Y la razón que menciono esto es porque quiero recomendarles que descarguen una aplicación. Vamos a la que sigue, por favor. La aplicación es Bible Lessons International. Esa es la aplicación y es donde proveemos recursos para la iglesia local. Si tienen oportunidad, tengo unas tarjetas de presentación que les voy a dejar allá atrás en la mesa, porque esa tarjeta trae un QR code. Y el QR code, ustedes saben, ese código QR lo ponen con su teléfono como si fueran a tomar una foto. No tomen la foto, nomás déjenlo así y se va a presentar un link, que le prendan al link y se abre la aplicación automáticamente. Entonces, ya sea que la busquen o ya sea que lo descarguen, está para ustedes, para servirles, para recursos completamente gratuitos para la iglesia, y queremos hacer uso de ello. Déjenme orar y ahí vamos a la palabra de Dios. Padre, agradecemos la lluvia que has mandado. Agradecemos, Padre, que tú eres un Dios no solamente de providencia, lo cual implica que tu soberanía está a favor de tu iglesia, de tus hijos, pero esa soberanía se traduce en experiencias tangibles, que en este caso pensamos precisamente en esta lluvia, que manifiesta la bondad, la gracia, la misericordia del Dios de la Biblia. Usa este tiempo para fortalecer a tu iglesia y traer salvación para aquellos que la necesitan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Varias cosas están pasando dentro de nuestra amada Texas Baptist, entre los bautistas de Texas, y uno de ellos es el programa de PAVE, que es simplemente la palabra de pavimentar, en inglés sería P-A-V-E, y tiene que ver con la revitalización y la salud de la iglesia. Como iglesias típicamente nada más hay tres opciones. Estamos hablando de plantación de iglesias, estamos hablando de revitalización de iglesia o salud de la iglesia, y el tercero sería la replantación. Plantación, revitalización y replantación. Entonces, menciono todo esto porque hemos lanzado este programa, hemos lanzado este ministerio y tenemos nuestro primer, se le llama cohort, que es el primer grupo de pastores a través de todo el estado para lanzar este ministerio. Es un programa que se sostiene a través de las ofrendas, a través de lo que las iglesias dan, al programa cooperativo, a la ofrenda de Mary Hill Davis. Entonces, ustedes como iglesias hacen que eso suceda porque ustedes saben que la iglesia debe ser revitalizada. Esta es la razón, no es un comercial. La razón que estoy mencionando esto es porque el pasaje en el que estamos esta mañana, que es Josué capítulo 3, ahorita lo vamos a leer, ¿sí? Versículos 1 al 5, voy a leer con ustedes. Yo voy a argumentar que es un proceso, es una combinación entre plantación y revitalización, por diferentes razones. Una de ellas es porque, si se acuerdan ustedes de la historia, es el llamado que parte de la promesa, parte del plan eterno redentor de Dios. Quiero que piensen en lo que decimos overarching, ¿verdad? Estamos hablando del propósito general, estamos hablando de verlo desde la historia, desde el principio, y cómo es que va a terminar. Este plan eterno redentor de Dios es que Dios ha escogido a través del pacto de redención, que es la conversación divina, celestial, que se lleva a cabo antes de la fundación del mundo entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde el Padre le entrega al Hijo los que han de ser salvos. Y en respuesta, por amor, que ese es el amor perfecto del Dios Trino, el Hijo responde y dice: hey, estoy dispuesto a pagar el precio, el ransom, ¿verdad? Cuando hay un secuestro hay que pagar un rescate. Cristo dice: yo pago el rescate. Todo esto se lleva a cabo en ese plan redentor, de tal manera que a través en el tiempo indicado, el Dios de la Biblia habla a un sacerdote pagano llamado Abraham. Y la promesa que le hace a Abraham acerca de, en un contexto de vejez y en un contexto de ancianidad y en un contexto de esterilidad, le dice que le va a dar un hijo, y de ese hijo vendrá una familia, de esa familia vendrá una nación, y de esa nación vendrá el israelita, el judío, vendrá la promesa, la simiente de la mujer. ¿Recuerdan todo eso? Ok. Donde estamos ahorita en Josué capítulo 3, y el libro de Josué hasta cierta manera lo veo, aunque no lo es, pero lo veo como libro de los Hechos. El libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, si han visto el Nuevo Testamento, la Biblia tiene 2 testamentos, yo veo el libro de los Hechos como un conector, como cuando tienen la camioneta y tienen una flatbed, una traila, y la conectan, la ganchan a la bola esa, ¿sí? Ok, es el hitch que decimos, ¿verdad? Así veo yo el libro de los Hechos. Creo que Josué hace exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Josué es donde se lleva a cabo uno de los cumplimientos de eso que Dios había prometido. O sea, una vez más, promesa dada a Abraham, ¿verdad? Salvación del mundo a través de ¿qué cosa? A través de un grupo étnico, ¿sí? Judíos. Son escogidos para escoger a otros. Entonces es la cuestión de una nación. Te voy a dar un hijo, una familia, una nación, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Conmigo? Primera promesa. Segunda promesa que estamos viendo aquí es un pedazo de bienes y raíces. Conocemos como la tierra prometida. Entonces, ahorita, ¿sí? La primera parte se cumplió. Estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Primera parte porque ya Abraham ya tuvo un hijo, ya el hijo tuvo hijos y son una nación, ¿verdad? Estamos en Josué, lo cual implica que ya pasaron 5 libros, el Pentateuco, ya están por poseer la tierra, así es que quiero que veamos la magnitud de lo que estamos leyendo. Entonces, hablo acerca de PAVE y de revitalización de la iglesia, porque cuando pienso en esta posesión de la tierra, otra vez estoy tratando de traer esto en un contexto de nosotros como pastores, como padres, como hijos, como abuelos, especialmente en el contexto de la iglesia. Si la iglesia necesitara ser revitalizada, si este pedazo de tierra que están por poseer tiene que ser evangelizado y tiene que ser revitalizado. Evangelizado porque son naciones paganas, y acuérdense que la elección de Abraham a través de su familia, a través de un montón de gente, por favor escúchenme, es para que otros conozcan, ¿sí? Entonces esta posesión de la tierra es para que el evangelio se propague. Entonces yo diría que es parte de la evangelización. Por otra parte es la cuestión de revitalización, porque la revitalización, y en este caso yo diría que es para el pueblo de Israel al poseer la tierra. Moisés la estableció desde un principio, por eso es que dio la ley, para decir, esta es la conducta que tienes que tener conforme avanzas y cumples los propósitos de Dios. Trágicamente el pueblo de Israel va a desviarse, como típicamente sucede y sucede hoy en día de la iglesia. Por eso el concepto de revitalización, escuchen lo que voy a decir, la revitalización de la iglesia no se trata de la iglesia. Yo voy a argumentar que la iglesia necesita ser revitalizada porque la iglesia cometió el error de enfocarse en sí mismo. La revitalización es que la iglesia se enfoque en Dios.
Y menciono todo esto porque amamos la iglesia y nos encanta y servimos y somos parte de su iglesia, pero el punto no es la iglesia. ¿Qué es el punto de la historia? Es el pastor de la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Toda iglesia que necesita revitalización es porque se ha olvidado de quién es el pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia es Cristo. El esposo de la iglesia es Cristo. Entonces, revitalización no es otra cosa más que simplemente reintroducir ¿a quién? Dígalo. A Cristo. Eso es todo. Es lo que significa revitalización. Es obvio que Dios lo hace a través de las estipulaciones y sistemas, y es por eso que hacemos lo que hacemos, pero no tiene mucho misterio esto, ¿me explico? Entonces, en este concepto de revitalización es donde otra vez entra esta situación donde conforme poseen la tierra, Moisés, otra vez a través de 5 libros, el Pentateuco, especialmente Deuteronomio, que es el último de los 5, es donde reintroduce la ley. El libro de Deuteronomio, dijéramos que son los sermones de Moisés. Es una serie de sermones que Moisés está dando a la generación que va a poseer la tierra. Para el libro de Josué, ¿dónde está Moisés? Para el libro de Josué, ¿dónde está Moisés? Está con Cristo, ¿no es cierto? Moisés ya murió, que es el punto de que ahora sí, aquí es un principio importante, Toda doctrina, todo principio, toda palabra que viene de Dios, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Toda palabra, Moisés la estableció, Moisés la dio, Josué tiene que ejercerla. Toda palabra de Dios siempre es relacional. En la Biblia no existe tal cosa como Dios ha hablado, hemos escuchado de Dios y nosotros como aquellos que recibimos el mensaje, con nosotros se detiene. La palabra es para mí. No, la palabra no es para ti, la palabra es para el mundo a través de ti. Porque es el concepto de misiones, de plantación de iglesia, es el concepto de evangelización y el concepto de discipulado. Entonces menciono todo esto porque el pueblo de Israel está por poseer la tierra y tienen que recordar que la elección, una vez más, la elección de Dios sobre Abraham, la elección de Dios sobre su familia, la elección de Dios sobre la nación que está por poseer la tierra, no es porque ellos son especiales, es porque Dios es especial. Y porque Dios es especial, te hace especial a ti para hacer a otros especiales. ¿Vemos lo que está sucediendo aquí? Y suena como trabalenguas y juego de palabras, pero es obvio que este grupo de gente, como es nuestro grupo de gente, constantemente olvidamos esto. Típicamente lo sabemos en teoría, lo sabemos en doctrina, pero como decimos en español, que del dicho al hecho hay mucho. ¿Sí? Entonces, Josué lo que está haciendo, o el libro de Josué, hasta cierta manera, es el cerrar el gap, el abismo que ha habido entre el dicho y el hecho, porque el dicho sería la palabra de Dios, doctrina es relacional. Entre paréntesis, relación sin doctrina nada más es un club social. Relación sin doctrina, en palabras, no podemos nada más porque nos llevamos bien, porque somos bien camaradas. Otra vez, es porque la iglesia empieza a enfocarse hacia adentro. Todo eso lo estoy mencionando porque el concepto de revitalización, inclusive esto que está en la pantalla, que es uno de los podcasts que me gusta escuchar, se los recomiendo. Se llama Revitalize and Replant, otra vez revitalización y replantar. Y en este caso, este señor Mark Clifton, que es uno de los catalíticos de los líderes a nivel nacional con respecto a esta cuestión, él hace ciertas preguntas que estoy por leérselas, que van a estar en la pantalla, que él hace con respecto a la revitalización de la iglesia. Ahora, por favor escuchen, porque acabo de usar diferente terminología. Esta cuestión de revitalización no solamente es el regreso o la reintroducción de la persona de Cristo, señorío de Cristo, la totalidad de Cristo. Pero sabemos históricamente, bíblicamente, que Cristo, en Mateo capítulo 16, entregó las llaves del reino a la iglesia. Cuando hace la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro confiesa, ¿qué cosa? Tú eres el Mesías, el Cristo, ¿verdad? No es su nombre, es su título. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es el punto? Que dice, bajo esa afirmación es que, ¿qué cosa? Voy a fundar mi iglesia, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. Entonces, el punto es este. En Mateo 16, Cristo está entregando las llaves del reino, que es su misma persona. Cristo se entrega a la iglesia porque Él es el evangelio. El evangelio no es la iglesia, el evangelio no es tu testimonio, el evangelio no es lo que tú piensas o lo que yo creo. El evangelio es una sola persona. Mi testimonio puede ser la introducción al testimonio de Él, pero al final lo que quieres es que la gente, tus hijos, tus nietos, articulen, no tu vida, no la mía, no lo que les pasó. ¿Qué quieres que articulen? Que articulen la vida de Cristo, porque ese es el evangelio. Entonces, Cristo está entregando las llaves del reino. En Mateo 28 está dando la gran comisión. ¿Me explico?
Entonces, llaves del reino, gran comisión. Y eso lo menciono en lo siguiente. En este contexto o en este concepto de revitalización, en este concepto de poder introducir, en este caso, esta nación, que no era nación, estoy hablando de Israel, para poseer la tierra. Cuando pienso en una iglesia que necesita ser revitalizada, requiere un revitalizador. Entonces, si tú estás pastoreando o tienen pastor, y a lo mejor no está aquí el pastor, pero si tú eres pastor, como padre de tu hogar, como revitalizador de tu hogar, ¿sí? Esto no es un programa, no es una fórmula para que simplemente la iglesia crezca o sea saludable. Esto inicia ¿con quién? Con el revitalizador. Porque, escuchen lo que decir, reproducimos como líderes, como varones, como pastores, como padres, reproducimos no solamente lo que sabemos, reproducimos lo que somos. Entonces la revitalización, el concepto de poseer la tierra, en este caso usando esa terminología, es que requiere a un líder. En este caso, por 5 libros fue Moisés el revitalizador, el plantador. Ahora Josué se da la tarea, donde ya falleció el pastor fundador y entra ahora, a lo mejor antes estaba pastor de jóvenes, ahora es pastor titular, no sé cuál es el caso, pero Josué es el que sigue, ¿no es cierto? Entonces, en esta conversación, este hermano Mark Clifton, que ven en la pantalla, hace algunas preguntas. Rápidamente, let's go to the questions, guys. Unas preguntas que están ahí con respecto a la revitalización de la iglesia. La primera de ellas, let's go to the next one. Uno más. Aquí está, ok. Aquí están algunas preguntas que yo haría si a mí me invitaran a pastorear su iglesia, cualquier iglesia. La primera es, ¿por qué salieron tus pastores anteriores? ¿Cuál es la razón que no tienen pastor ahorita? Otra de ellas sería, ¿cuál es tu relación con ellos ahora? Con los pastores previos. Porque si la iglesia se aventó de esos pleitos rancheros que conocemos, probablemente hay una posibilidad que también termine conmigo igual, ¿no es cierto? Como pastor. Y acuérdense, it takes two to tango. So, no estoy culpando a la iglesia o al pastor, sino que requiere a los dos, ¿verdad? Es una conversación de doble sentido. Ok. La siguiente tiene que ver con, let's go to the next one. ¿Cuáles fueron tus experiencias más placenteras? En este caso con tu pastor previo, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las experiencias? ¿Cuáles fueron tus peores experiencias? Placentero y, en este caso, las más difíciles. Y la que sigue, let's go to the next one, guys. ¿Cómo las navegaron esas experiencias? Cuando pasaron por el valle de sombra y de muerte, cuando la situación se puso difícil y se fue gente, o la famosa pandemia que no regresó gente, ¿verdad? Y nos desanimó a todos. ¿Cómo navegaron esas experiencias? ¿Por qué? Porque el cómo naveguemos el conflicto, vean lo que voy a decir, el cómo naveguemos el conflicto, típicamente lo que expone no es el conflicto, lo cual es importante, los conflictos no los minimizo, inclusive lo que sale a flote en un conflicto típicamente es lo que estaba antes de que el conflicto estuviera ahí, y lo que está antes es precisamente la idea o el entender lo que son los sistemas que otra vez Moisés, a través del Pentateuco, es lo que estableció. El Pentateuco, o sea, estos 5 libros de la ley son básicamente los sistemas doctrinales, teológicos, civiles, familiares, gubernamentales. Moisés establece todo esto, que yo voy a argumentar esto. El Pentateuco no es la evangelización del mundo, es el discipulado de las naciones. En un año de elección como el que estamos ahorita, si pudiéramos traer nuestra nación de regreso a lo que Moisés enseñó. Y estoy hablando de esos principios, me explico, bíblicos. Aquí está mi punto. Cuando hablamos acerca de cómo navegaron los problemas, menciono todo esto porque la iglesia necesita tener sistemas bíblicos y efectivos de cómo navegar problemas. A eso llamamos disciplina en la iglesia. Church discipline, ¿sí? ¿Cómo lo navegamos? Y otra vez, una manera de evaluar cuando los sistemas, cuando nuestra doctrina o eclesiología no es buena, no es bíblica y no es saludable. Este es uno de los síntomas que salen a flote, sobre todo cuando se pone la cosa color de hormiga y empiezan trancazos y brincan tuercas y todo eso. Es la cuestión donde empezamos a culpar human nature, naturaleza humana, y decimos, no, es que así es el pastor, no, es que así son los jóvenes hoy en día. ¿Ven el lenguaje? Es que tu papá nunca va a cambiar. Es que esta muchacha le hemos dicho, y mira con quién se casó y por eso. Entonces, cuando empezamos a culpar naturaleza humana, eso muestra, no estoy minimizando ni estoy quitando la responsabilidad de aquellos que hacemos cosas indebidas. ¿Me explico? Simplemente estoy diciendo que si donde se detiene la conversación es en culpar a la persona, probablemente el problema no es lo que hizo, que sí lo es.
Pero el problema es que no tenemos un sistema cómo navegar cuando alguien se comporta de esta manera. Entonces la pregunta aquí de cómo navegaron esos problemas va a hablar mucho de cómo está la iglesia posicionada, cómo está la iglesia cimentada, no solamente en la palabra de Dios, pero acuérdense, doctrina relacional. Entonces es la palabra de Dios ejecutada, la palabra de Dios puesta en práctica, que aquí es donde entran los sistemas de la iglesia. Aquí es donde hace la diferencia el tipo de liderazgo que tenemos o potencialmente la ausencia de liderazgo que hay en la iglesia. Entonces, esa es una de ellas. La otra es cómo navegaron las temporadas de más conflicto en la iglesia. Y en este caso, lo que estás pidiendo, quieres lo que llamamos factual. Quiero que me platiques lo que pasó, no lo que piensas de lo que pasó. ¿Ven la diferencia? Porque ustedes saben eso. Cuando hay problemas, ¿qué es lo que típicamente compartimos? Lo que nos frustraba, lo que acabo de decir, ¿verdad? Culpamos la naturaleza humana. No, es que así era el pastor, por eso se fue. No. ¿Qué sucedió? El punto es esta es la razón. Let's go to the next one, guys. Esta es la razón. Porque en el ministerio, como en la conquista de la iglesia, vas a encontrar muchas minas. ¿Saben qué son las minas, verdad? Explotan. Entonces lo que no queremos o queremos minimizar, Moisés y Josué ahora está instruyendo al pueblo de Dios, porque a donde van ustedes hay muchas minas de idolatría, hay muchas minas y ustedes pueden poner un montón de cosas en cuestión de moralidad, en cuestión de cualquier ámbito de la vida. ¿Me explico? Entonces la pregunta es, ¿cómo le hacemos como padres? ¿Cómo le hacemos como pastores? ¿Cómo le hacemos como líderes de esta generación para eliminar esto? Porque esto está rodeado en la vida de tus nietos, en la vida de mis hijos, en la vida de nuestros matrimonios. Y trágicamente hoy en día muchas iglesias hemos perdido limbs. Perdimos una pierna y la iglesia ha estado caminando así por un buen rato. O a lo mejor completamente cojos, ¿me explico? Porque pisamos minas de las cuales, ¿sí? El punto aquí no es tanto que tengamos una iglesia sin minas o un hogar sin minas. El punto es que sepamos navegar cada uno de ellos. La recomendación para el revitalizador, la recomendación para el pueblo de Israel conforme se mueven. Let's go to the next one, guys. Esa es la recomendación. Número 1, pastor, padre de familia, criando nietos, criando hijos. Avanza, dígalo conmigo, ¿cómo avanzas? En otras palabras, si como pastor no tienes la paciencia necesaria, porque esto va a llevar tiempo. Si quieres que la cosa sea microwave, la frase que se usa en el entrenamiento de PAVE es que no pongamos el brisket en el microwave. ¿Cómo se cocina el brisket? A fuego lento, ¿no es cierto? En el crockpot decimos, ¿verdad? Y si son de San Luis va a ser en el pozo, ¿verdad? Porque tiene que ser fuego lento. ¿Qué es el punto? Es de que la revitalización no es un sácame de apuros, no es el libro que acabo de leer, no es el sermón que escuché o la conferencia a la que fui. La revitalización es la reintroducción de una sola persona y no es la versión mejor del pastor o del nuevo pastor. Es la reintroducción de Cristo Jesús en su totalidad, no solamente en lo que yo pienso de Cristo, pero que es el punto, es lo que Él piensa de sí mismo. Porque todos tenemos opiniones de quién es Cristo, ¿verdad? Todos tenemos una teología, todos tenemos lentes a través de cómo leemos la Biblia y leemos la palabra de Dios y Cristo. No, aquí se trata de qué dice Cristo, ¿de quién? No de ti, no de la iglesia, no de tu futuro. ¿Lo que dice de quién? De Él mismo. Ese es el maker breaker, como decimos. Es el punto clave. Entonces aquí tiene que ir despacio el asunto. Y la otra es que como revitalizador tengo que preguntar en exceso. Tengo que aprender a hacer preguntón. Y esa es parte de por qué pregunto. Pregunto porque eso demuestra que soy ávido en aprender en lugar de lo opuesto sería ¿qué? ¿Qué es lo opuesto a alguien que desea aprender? ¿Sábelo todo? Es la típica actitud que estoy aquí porque yo soy el regalo de Dios para tu vida. Porque yo tengo experiencia, conocimiento, yo ya estudié. Y si no tenemos cuidado, potencialmente así tratamos a la esposa y tratamos a los hijos. Because I said so. ¿Verdad lo que decimos? Simplemente porque soy tu papá. Porque soy el pastor. No. Sí, lo que está en la pantalla es un estilo de vida donde estamos avanzando despacio y estamos preguntando en exceso y escuchando con mayor intensidad. Y otra vez, piensen en términos de una iglesia establecida, piensen en términos de una iglesia que está estancada o va en declive. Entonces, parte de ello es que lo que quieres hacer es celebrar el legado de la iglesia sin aprobar todo lo que ha pasado, porque es obvio que hay cosas que no debieron de haber sucedido, pero celebras el legado porque otra vez como pastor estoy pastoreando la iglesia, ¿qué dijimos? No ideal. ¿Qué iglesia pastoreamos? La iglesia real.
No estás en el matrimonio ideal, estás en el matrimonio real. Nuestros hijos no son los ideales, son los reales. Entonces, por eso es que queremos modelar el legado que queremos dejar, una iglesia enseñable, una iglesia que esté dispuesta a escuchar y una iglesia que esté dispuesta a hacer preguntas. El último de ellos, let's go to the next one, please. Esta es probablemente la que trae más convicción para mi vida. Es la cuestión de que estemos listos. Prepárate para, ¿qué cosa? Porque otra vez, ¿qué es lo opuesto a pedir disculpas? A ver, háblenme, ¿qué es lo opuesto a pedir disculpas? La palabra en inglés es entitlement. ¿Qué significa qué cosa? Entitlement. Es de que cuando yo entro como pastor, como tu esposo, como tu padre y tu abuelo, you owe me. Ustedes me deben a mí. ¿Me explico? Entonces, si la mentalidad es que me deben, si Dios me debe, inclusive esta mentalidad de entitlement o que todos me deben, otra vez sale a flote especialmente en tiempos de necesidad, en tiempos de carencia, en tiempos donde somos confrontados con lo nunca antes. Cuando la tragedia sucede, ¿sí? Hay un libro que se escribió y lo hemos hablado mucho, lo vamos a ver como parte de este estudio cuando avancemos en el programa, pero se llama The Great De-Churching. En nuestra generación está lo que es church people, la gente de iglesia, church people, gente de iglesia. Está unchurched people, que es la gente sin iglesia. Y está la de-church people, la gente que estaba en la iglesia. Y estos dos pastores hicieron un estudio minucioso con respecto a qué onda con este éxodo que ha habido en la iglesia. Porque de acuerdo al estudio, empezando en los early 90s, hace 30 años, 93, 92 por allá, hay un shift, hay un cambio grandísimo en la manera en que practicamos nuestra espiritualidad y nuestra relación en la iglesia. Por los últimos 30 años, que ese cambio que ha sido progresivo, que la pandemia obviamente aceleró y todo lo que ha pasado, pero aquí es el punto, es que en los últimos 30 años han salido 40 millones de personas, de acuerdo a ese estudio, de la iglesia local solamente en Estados Unidos. Y lo que hace este libro, habla acerca del por qué salieron, dónde están ahorita y qué podemos hacer para que regresen. Pero aquí está mi punto, este es mi punto, por eso estoy hablando acerca de esta cuestión de pedir disculpas, porque lo opuesto a pedir disculpas es ¿qué cosa? Es pensar, hacerme el ofendido, hacerme la víctima y mantener este callo, construir un callo de soberbia. ¿Me explico? Ese es lo opuesto. Que si se fijan en la historia del pueblo de Israel, es exactamente su problema. Cuando ustedes llegan al capítulo 24 de Josué, versículo 15, muy famoso el versículo que dice, decidan ustedes a quién van a servir, si al Dios o a los, ¿qué cosa? Porque yo y mi casa, ¿qué dice Josué? No, ese es un pasaje que típicamente, la palabra es romantizamos, ¿ha bien dicho eso? We romanticize. Lo ponemos en versículos, lo ponemos como algo, pero es un pasaje muy difícil. O sea, no es un pasaje de alentar. ¿Por qué? Porque después de ahí volteas la página y vas al libro de Jueces, y Jueces dice que cada quien hacía, ¿qué cosa? Lo que bien le parecía, que es el punto, que en la advertencia de Josué, después de toda una vida, después de todo un ministerio, tanto en el desierto como en la posesión de la tierra, estos ingratos no escucharon, no hicieron caso. Llegas a Josué, a Jueces, ¿y qué sucede? Se arma el zafarrancho, se arma la situación caótica. ¿Por qué? Porque mantuvieron y fueron duros de cerviz, porque no mantuvieron un espíritu enseñable, y al final de la conversación el Espíritu de Dios los va a abandonar, porque Dios no va a ser burlado. Entonces menciono todo esto porque, otra vez, pensando en esta cuestión del de-churching, 40 millones de personas que han salido de la iglesia, yo voy a argumentar que parte de la razón por qué mucha gente ha salido, no solamente de la iglesia, pero aún del ministerio, es porque si esta cuestión, miren lo que voy a decir, esta cuestión de falta de humildad normalmente no se ve en el espejo. Nadie se levanta en la mañana para rasurarse y decir, no, sí soy bien soberbio, pero bueno, I'm a go-getter. O sea, yo tengo muchas cosas que hacer y no, típicamente justificamos nuestra soberbia, ¿no es cierto? La domesticamos, la argumentamos en nuestra mente. Adivinen, ¿quién gana en la mente? Yo con mi esposa todo el tiempo me peleo en la mente, siempre. Adivinen quién gana. Siempre gano, porque en la mente yo siempre gano los argumentos, ¿no es cierto? Entonces menciono todo esto porque la nación de Israel va a continuar creciendo en su soberbia, y cuando viene la tragedia, yo voy a argumentar que mucha gente dejó la iglesia y ha dejado la iglesia. Muchos pastores han abandonado el ministerio porque si el motor de arranque, que otra vez no se ve en el espejo, esta cuestión de soberbia sucede en lo que llamamos blind spots, los espejos laterales de los carros. No estoy hablando de los nuevos porque esos traen inteligencia artificial. Los espejos laterales tienen un punto ciego. Ahí es donde sucede la soberbia. No la vemos.
Por eso es que como varones no podemos continuar este patrón de vivir nuestra vida, nuestra relación con Dios, matrimonio, iglesia, en isolation, en islas, aislados. No podemos seguir haciendo porque todos tenemos esos puntos ciegos. Si esta mañana tú no sabes o no reconoces que tienes un punto ciego, ese es el punto ciego. Que piensas que no tienes punto ciego. ¿Qué es el punto? El punto es que Israel va a continuar esta mentalidad, nuestra generación la ha mantenido, de tal manera que cuando sucede lo trágico, lo nunca antes pensado, mucha gente se va a decepcionar de la caricatura que creó de la imagen de Dios. Del Dios que en un momento dado, sí, es el Dios, es lo que llamamos deísmo, porque es el Dios que creo y que formo en mi mente primeramente. Ok, ¿tiene sentido todo lo que estamos hablando? Porque quiero que conectemos la conversación de todo esto. Rápidamente, let's go to the next one, guys. Me quedan muy poquitos minutos. No tengo la menor idea de un reloj aquí. No veo ningún reloj. Entonces, déjenme ver qué hora es. Ok, solamente repasar algunos principios aquí. Rápidamente, con respecto a este pasaje de Josué, y no es accidente que estamos en Memorial Day Weekend, ¿no es cierto? El lunes se celebra y celebramos a aquellos que no solamente han servido, pero han dado su vida en servicio, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo como fin de semana y es uno de los valores importantes de recordar por lo que estamos hablando ahorita. Precisamente Josué está en esa transición, es un proceso de transición o revitalización donde está heredando la iglesia que dejó Moisés, ¿verdad? Es el pueblo que él navegó por 40 años en el desierto. Ahora él es el nuevo pastor, es el revitalizador. Josué es, y en este caso, esta narrativa, esta experiencia, especialmente al principio del capítulo 3, que es donde estamos, es precisamente esa transición, sobre todo en el paso del río Jordán. Y aquí es donde esta cuestión de memoriales, por favor escuchen, esos principios son extremadamente importantes en lo que estamos por leer, ¿sí? Es la cuestión de que se celebran para instruir a la siguiente generación. Por favor escúchenme, yo sé que están apuntando, pero escuchen lo que voy a decir, vean tantito. Esta cuestión de instrucción no sucede automáticamente porque por naturaleza, es lo que acabo de explicar, no nos gusta ser instruidos. Por naturaleza no somos enseñables, por naturaleza somos o actuamos como sábelotodos. Entonces cuando hablo acerca de la revitalización, cuando hablo acerca de este proceso, por favor vean tantito, no se trata que la iglesia cambie, se trata de que yo modele esto, porque esa es la realidad. A menos que sea una plantación de iglesia, cuando es una plantación de iglesia, plantación o seas nuevo en la iglesia, sea establecida, pero yo diría que después de 2 años, ya sea plantación o seas nuevo en la iglesia, aún está establecida, 2 años después de que llegaste o empezaste la iglesia, lo que tienes en la iglesia es el reflejo ¿de quién? Del líder. Entonces, hay un punto, o sea, en el primer año de la iglesia todavía puedes culpar al pastor anterior y decir, mira lo que me heredaron, mira, me dejaron pura gente amañada, no, o sea, es que eso es lo que me dejaron, ¿verdad? Pero después de 2 años, yo argumentaría que ya no puedes culpar a nadie más que ¿a quién? Entonces menciono todo esto porque esta cuestión de revitalización o esta posesión de la tierra tiene que iniciar con alguien que está dispuesto a instruir, pero no porque necesitan aprender, necesitan ser instruidos porque lo ven en ¿quién? Porque yo modelo ese espíritu enseñable. Entonces, cuando nuestra predicación, cuando nuestro ministerio tiene herramientas, y esto va a sonar un poquito judgmental, pero nuestro mecánico, que anda por los 70 años de edad, me dice abiertamente, me dice, hey, tiene su taller, me dice, es que cada vez está poniendo más difícil la cosa para ser mecánico hoy en día, porque los vehículos hoy en día, la tecnología ha avanzado tanto, que el problema no es conocimiento, me dice, el problema es las herramientas para hacer esto. Porque es difícil competir con las grandes empresas que la misma situación requiere que tengas. Entonces, pónganse a pensar qué tipo de mecánicos somos. Tenemos las herramientas necesarias, en otras palabras, como pastores y como líderes, si no estamos creciendo o hemos crecido, si no estamos invirtiendo, y aquí voy a hacer un comercial bastante grande, paréntesis, que es extremadamente importante, y va a ser un comercial de doble sentido, doble dirección. Número 1, si como pastores, trágicamente, típicamente, no se nos culpa por flojos o por apáticos. El pastor promedio trabaja duro. El pastor promedio está cansado. El pastor promedio llega a lo que llamamos, cuando la frase en inglés es cuando tienes una vela y la mecha la quemas por los 2 lados. Se está quemando la vela, es lo que llamamos burnout. Vean tantito. El problema es que estamos demasiado ocupados y hemos descuidado lo que es prioritario. Yo voy a argumentar que la cuestión de balance en la vida es un mito. Es un mito, no existe tal cosa como balance en la vida. Yo pienso que lo que existe en la vida es cuestión de prioridades. Lo veo en el libro de Daniel, porque cuando Daniel es llevado en cautiverio a Babilonia, Daniel no trató de balancear su judaísmo con el politeísmo de los babilonios. ¿Me explico? ¿Qué es lo que hizo? Decidió no contaminarse ¿dónde? En su corazón,
y literalmente puso el monoteísmo, puso al Dios de la Biblia por encima de ellos y les dijo, ¿sí? No me des de comer la comida que ustedes... ¿Recuerdan la historia? No, ok, aquí está mi punto. Mi punto es que como pastores, yo argumentaría que si nuestra predicación suena igual todavía y nuestra metodología de cómo preparamos sermones sigue siendo el mismo de hace 15 años, 10 años, 12 años, no estamos creciendo. La palabra de Dios no cambia, simplemente cambian las metodologías y cambia el crecimiento de uno. Entonces, tenemos que modelar esto y eso es parte de esta cuestión de memoriales porque este pasaje habla de memoriales. Número 2, tiene que ver con la cuestión de los actos, recordar los actos fieles, no de Moisés, no de Josué y no de la nación, sino de ¿quién? ¿De quién? Por eso es que le dije hace un momento, la palabra fe, que es importante, ¿sí? Nosotros no tenemos fe en nuestra fe, tenemos fe en su fidelidad. ¿Ven la diferencia? De tal manera que cuando mi fe mengua, cuando la situación me dice y la situación se presenta donde por más que oro, por más que creo, por más que consagro, esto siento que está patinando en hielo y no avanza el asunto, adivinen en qué descanso. No descanso en que la cosa va a cambiar. Puede cambiar, sí. ¿Va a cambiar? No lo sé. Porque si no sería evangelio de la prosperidad. Confío en que Él es fiel aun cuando yo soy infiel. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de memoriales, no solamente es instruir a la generación que a lo mejor no le tocó estar cuando atravesaron el Mar Rojo, que no les tocó conocer a Moisés. A lo mejor es la generación que no solamente están en una condición diferente, pero aquí está el punto, es introducir la fidelidad de Dios. Eso es lo que queremos. No la fidelidad del pastor, no la fidelidad de los padres, no sacar las insignias y todas las cosas. No. Se trata del carácter de Dios. Y lo último es hablar, esta es la parte que es un poquito difícil, porque otra vez, aquí está el both end of the conversation, ¿verdad? Es el Dios que ha sido fiel, en lo cual llamamos amor incondicional, diríamos esto, unconditional love. El Dios ha sido fiel. ¿No? ¿Sí conmigo? Por favor, véanme tantito. Dios ha sido fiel, ¿no es cierto? Pero ese Dios de fidelidad, véanme tantito, tiene un catch. Tiene algo que requiere o que crea un compromiso, porque ahora es ver la reacción de ese mismo Dios que es fiel, pero esa fidelidad tiene un propósito. Y aquí está lo interesante, porque como padres ese principio obviamente tiene sentido. Es la cuestión donde la mayoría de la protección que nuestros hijos necesitan típicamente es de ellos mismos. Intentan ser protegidos de sí mismos, que es la historia tuya y la historia mía. Cuando hablamos de la palabra de Dios, que es la ley de Dios y que es un montón de leyes y parámetros, típicamente la gente lo ve como algo que quiere controlarme, cuando en realidad la palabra de Dios existe no para controlarme, existe para protegerme. ¿De quién? Bueno, una de las cosas que te protege esto, la palabra de Dios es precisamente de la ira venidera, ¿no es cierto? Te protege de la justicia de Dios, te protege del Dios que no va a ser burlado, te protege del Dios que desde el principio les mostró cuando los sacó de Egipto y les dijo, abiertamente les dijo, poseen la tierra. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron cuando les dijo poseen la tierra? Al principio de la historia, con Moisés. En lugar de poseerla, mandaron espías. ¿Qué fue el punto? El punto es desobediencia. El punto es esa mentalidad de que yo sé lo que estoy haciendo. ¿Y qué sucede como consecuencia de ello? ¿Recuerdan la consecuencia de eso? ¿Qué fue la consecuencia? Simplemente se sentaron en una nación de negocios, Dios y Moisés hicieron cuentas y dijeron, ok, 2.7 millones de personas, que es lo que aparentemente se cree que salió de Egipto, 2.7 millones, ¿cuánto nos va a llevar matar esta generación? 40 años, ok, dale, vámonos, a darle vuelta. Entonces, 40 años en el desierto, la razón de 40 años es simplemente porque la gente tenía que morir. ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué tenía que morir? Porque Dios no va a ser burlado. El problema del ser humano es incredulidad. Ese es tu problema y ese es mi problema. Que no, sí, escuchen lo que voy a decir. La mayoría creemos en Dios. La mayoría de la gente cree en Dios. Pero la mayoría batallamos para creerle a Dios. ¿Vemos la diferencia? Porque eso de creer a Dios involucra otra vez esa doctrina que tiene que ser relacional. En este caso, otra vez, es la cuestión de entender que el Dios de la Biblia no va a ser burlado. Parte de la lista que está ahí, ven en la pantalla cómo está un plus y un minus, ¿sí? Un más y un menos. Tiene que ver que parte de la reacción, y aquí es donde entra otra vez el consejo completo de Dios, porque ¿quién fue el discipulador de Josué? ¿Quién discipuló a Josué? Y acuérdense que en uno de sus últimos sermones en Deuteronomio, Moisés lee la cartilla y dice, conforme poseen la tierra, aquí están todas las bendiciones que vienen sobre ustedes y aquí están todas las maldiciones que vienen sobre esa gente pagana. Pero Moisés rápidamente les recuerda, si ustedes
se olvidan de los preceptos de Dios, estas mismas maldiciones que vienen sobre el pueblo pagano van a suceder en ustedes. Entonces, es lo que está en la pantalla. Es la reacción de Dios de decir, yo no, el punto es este. La doctrina de elección o la doctrina de predestinación es simplemente como es cualquier otra doctrina. No es para desplegar los elegidos de Dios, los VIP. Sí, esa es una distorsión de doctrina. Toda doctrina es para desplegar el carácter de Dios, no el carácter de la persona. Y menciono esto porque la elección del pueblo de Israel es para elegir a otros. Eso es todo lo que quiero decir. La salvación de tu vida es para ¿qué cosa? Para que otros sean salvos. Es lo que estamos tratando de decir. Entonces, el momento en el cual la iglesia se convierte la iglesia, la palabra es cul-de-sac. Cuando la iglesia se convierte en ese lugar donde se detiene, donde el flujo se detiene, es donde empieza el proceso de revitalización, la necesidad de ser revitalizada. Lean conmigo rápidamente los siguientes versículos. Let's go to verse 1, guys. Aquí está, rápidamente, versículo número 1. Y Josué se levantó muy de mañana, de tal manera que dice, al levantarse de mañana, y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y llegaron al Jordán y acamparon ahí antes de cruzar. ¿Sí? Están por cruzar, entonces acampan ahí. Versículo 2. Y sucedió que al cabo de 3 días los oficiales pasaron por medio del campamento. Versículo 3. Y dieron órdenes al pueblo. Otra vez, espíritu enseñable, ¿verdad? Dios trabaja a través de sistemas. Véame tantito, por favor, rápido, porque tenemos que irnos. Dios trabaja a través de sistemas. Hay un plan original, hay un diseño que Dios ha establecido. Y ese plan, diseño, involucra el liderazgo de varones. Entonces, si no estamos liderando, alguien mal, el liderazgo es inevitable, alguien siempre lidera. No existe tal cosa como un liderazgo anónimo no, siempre alguien está liderando. Entonces, menciono esto porque está hablando acerca de cómo se da órdenes al pueblo. Hay un sistema como Dios trabaja y Dios opera. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es si estamos llevando a cabo el oficio, el papel, la tarea, lo que Dios ha encomendado en nuestras vidas. Esa es la única, porque al final obviamente vamos a dar cuenta de ellos. Vean cómo termina la historia. No solamente están instruyéndolos estos oficiales, dando órdenes, cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios. Otra vez, la presencia de Dios, es la cuestión de Dios en su misericordia revelándose de una manera beneficiosa. ¿Estamos conscientes de ello? Una vez más, esta cuestión del arca del pacto es una representación, es una expresión de la presencia de Dios de una manera beneficiosa. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es como la electricidad. La electricidad es por naturaleza dañina. ¿Alguien se ha electrocutado? ¿Saben de lo que estoy hablando? Cuando da toque en la regadera. No sé si crecieron en ese tiempo. Aquí está el punto. ¿Sí? La electricidad, por eso que tiene que ser aterrizada. ¿Qué significa ello? Que tenemos positivo, negativo y ¿qué? Y neutro, ¿verdad? Porque el neutro lo que te ayuda es a limitar o a poner lo letal para que sea beneficioso. Porque si hay una descarga eléctrica aquí, potencialmente va a quemar todos los aparatos, ¿verdad? Entonces con el neutro decimos se bota el fusible, el breaker, ¡pah!, se bota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque protege. Entonces, vean tantito, la presencia de Dios es fuego consumidor. Mi papá fue electricista y hablar de ser electrocutado, alta tensión, si tomas los cables, ¿qué va a pasar? No la platicas, ¿verdad? No la vas a platicar, ese es el punto. Hace 2000 años, alguien tomó los cables de alta tensión. La gloria de Dios, tomó la presencia de Dios, tomó la justicia de Dios, la santidad de Dios, la venganza de Dios y fue consumido por ello. ¿Quién fue? Alguien lo hizo hace 2000 años en una cruz. ¿Quién fue? Cristo absorbió lo que nos correspondía a nosotros. Ese es el evangelio. El evangelio es que ahora, por eso es que la fe es requerida. Si la fe, yo argumentaría que es el ground. La fe es la tierra. Porque la fe me permite ahora, y aquí estoy viendo un ejemplo a través del arca del pacto, me permite ver que el Dios de la Biblia, que Moisés pidió verlo cara a cara. ¿Recuerda Moisés? Muéstrame tu gloria. ¿Qué dijo el Señor? Si te muestro mi gloria, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué es el punto? De que la fe es la habilidad de creerle a Dios, aun cuando Dios no satisface, y digo no satisface todo lo que queremos, porque especialmente en tiempos de necesidad y en tiempos de prueba, mucha gente viene a la Biblia a buscar respuestas. ¿Hay respuestas en la Biblia? Sí, pero ¿qué si les dijera? Sobre todo por la historia de Job, que a Job no se le responden todas sus preguntas. ¿Se dan cuenta de ello? Pero ¿qué es lo que obtiene Job al final? Obtiene a una persona. Entonces el punto aquí es lo que obtenemos al final, que es una persona. En fin, el arca del pacto, que está ahí del Señor vuestro Dios, y a los sacerdotes levitas. Otra vez, sistema que es establecido, y ellos están llevándola. Partiréis de vuestro lugar y ¿qué cosa?
y la van a seguir. Versículo 4, mas sin embargo, versículo 4, dejaréis entre vosotros y ella una distancia de unos 2000 codos, no os acerquéis a ella para saber el camino por donde debéis ir, porque no habéis pasado antes por este camino. Versículo 5, que ese es el versículo de nuestra sesión, de nuestra reunión. Entonces Josué habló al pueblo, no al pueblo ideal, pero al pueblo real. Y el mensaje de Josué es claro. Aquí está el imperativo, aquí está el mandato. En otras palabras, este es mi argumento. Versículos 1 al 4 yo diría que es el indicativo. 1 al 4 es lo que Dios ha hecho, ha establecido sistemas, ha establecido principios, ha establecido un patrón de cómo funciona Él. Entonces, mientras la conversación siempre inicie con lo que Dios ha hecho, ahora podemos hablar de lo que somos llamados a hacer. ¿No está claro eso, hermanos? Porque mucha predicación hoy en día, mucha gente está escogiendo iglesias que les dé la pauta a seguir de una manera práctica, de una manera atractiva, de una manera entretenedora, de qué debo de hacer. Entonces, la gente se sienta en las bancas domingo tras domingo, mañana va a suceder, y la gente básicamente viene con esta mentalidad. En inglés sería, Pastor, tell me what to do and make me want to do it. Dime qué necesito hacer, pastor, porque mi matrimonio, mis finanzas, mis hijos, y busca la manera de motivarme para hacerlo. Porque soy cristiano y no juzgo el cristianismo de nadie, pero quiero hacerlo. Y aquí está el punto, el evangelio no es lo que yo voy a hacer, el evangelio no es lo que necesito hacer, aunque necesitamos hacer. El evangelio es lo que ya se hizo, lo que ya sucedió. Por eso decimos indicativo. Indicativo implica lo que ya sucedió, que no puede ser cambiado porque es histórico, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos acerca, Josué dice, ahora sí, consagraos. Esta consagración de lo que está hablando de lo que ya sucedió. ¿Y qué es lo que ya sucedió? Lo que sucedió. Y aquí es donde entra el concepto el concepto, se me fue la palabra, el concepto de la circuncisión. Porque en la circuncisión, que Abraham la experimentó y el pueblo de Israel lo experimenta, ¿es para qué? ¿Cuál es el propósito? Para consagrarse. Pero aquí está el punto, vean tantito, aquí está el punto. El punto de la circuncisión es que Dios advierte, y otra vez, la relación con Dios es incondicional, el amor de Dios es incondicional, pero la relación es condicional. El amor de Dios es incondicional, la relación que es, dígalo, condicional. ¿Cómo lo sé? Porque la cuestión de circuncidar y cortar ese pedazo de piel es la realidad donde Dios está diciendo a Abraham, tú me perteneces a mí. Te consagro, te separo, ¿sí? Para mí. Pero aquí está la condición. Si por alguna razón te desvías, te prostituyes, te vas tras los dioses paganos y te conviertes en un idólatra, de la misma manera que te separé para mí, te voy a separar de mí. ¿Cómo lo sé eso? Hay 2 exilios, por lo menos, los grandes en el Antiguo Testamento. 722, el reino del norte ante los asirios. 586, el reino del sur ante los babilonios. ¿Por qué? Porque Dios les advirtió. Dios les dijo. ¿Cuál fue el problema? El problema es que no le creyeron. Ese es tu problema, es mi problema. Típicamente, no, y otra vez, por favor, escúcheme, por favor, eso es importante. La mayor parte del tiempo la gente batalla en creer. Por favor, escúchenme. Batalla en creer, porque ya les dije al principio que el problema, la meta no es creer, la meta es el objeto de lo que creemos. ¿Sí? No es más. Mientras la palabra de Dios sea gobernada por los imperativos, por el hacer. Cuando nuestra gente desconoce la palabra de Dios, por mucha fe que la gente tiene o quiere tener, al ser ignorante de la palabra de Dios, va a batallar para creerle a Dios. ¿Estamos conscientes de ello? Entonces, el punto aquí no es que incremente la fe. El punto aquí es que incremente ¿qué cosa? El objeto de la fe, que es Dios. Y Dios no incrementa en tu vida y en mi vida a menos que su palabra sea presentada. Entonces, cada domingo, cada experiencia que tengo de exponer la palabra de Dios, el punto no es cambiarla a la iglesia, el punto no es revitalizar la iglesia, el punto no es que la iglesia diezme o sean más fieles, el punto es que la iglesia sepa quién es Dios, porque Dios es responsable de lo que pasa cuando Él es revelado. Dios se hace responsable de lo que decimos el outcome cuando entendemos que esta consagración que está pidiendo Josué es la consagración que hace 2000 años se llevó a su clímax, se llevó a su cúspide, al pináculo, porque hace 2000 años literalmente Cristo, el cual vivió una vida consagrada, fue tratado como alguien que no estaba consagrado. Hace 2000 años Cristo en su vida perfecta fue tratada como un maldito.
Hace 2000 años, Cristo, el cual había sido separado para Dios, eventualmente hace 2000 años fue separado, ¿qué cosa? De Dios, ¿no? ¿Sí conmigo? Es el que clamó, ¿no es cierto? Clamó y dijo, hey, si es posible es que pase de mí esta copa. Y el Padre dijo, vas a beber la copa. ¿Y cuál fue la copa? La copa no fue el sufrimiento, el cual fue extremo. La copa no fue el morir. ¿Saben cuál fue la copa? La copa fue el abandono del Padre. Fue lo opuesto a la consagración. Tu consagración y mi consagración está basada en la manera en que Cristo fue segregado, separado. Esta no es una mañana en la cual simplemente decimos sí al Evangelio. El Evangelio es no yo diciendo sí a Jesús. El Evangelio es que el Padre dijo no al Hijo. Lo negó, lo abandonó, lo despreció. El que no conoció pecado, Pablo dice en Corintios que por nosotros, ¿qué cosa? Se hizo responsable de nuestro pecado y eventualmente pagó el precio que tú y yo merecíamos, que era el entregar nuestra vida. Él entregó su vida por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros para que las palabras de Josué hicieran mella esta mañana y tuviéramos la habilidad de decirle sí a la consagración de nuestras vidas. Póngase de pie esta mañana para orar a nuestro Dios.